Javier como el líder de nuestro club, para nosotros seguir soñando, para seguir alcanzando títulos y las metas que nosotros como propietarios, como club, nos hemos puesto por delante. You know, for us, we're very aspirational, and we have immense and enormous trust in Javier leading us to the heights we want to. And this is, um, frankly, a journey with Javier in August of 2019. Javier and I were in my office in Miami. We spent a whole night together because at that time I was looking at the possibility of bringing Mascherano to play his last year as a player for our club, and then continue as a coach in our club, and especially to help us and build an amazing academy system here. Para mí hoy también es importante compartir con todos ustedes que mi primer encuentro con Javier Mascherano fue en agosto del 2019. Cuando estábamos juntos nos pasamos una noche entera en mi despacho en Miami hablando de fútbol, de su filosofía. En ese entonces era para tratar e intentar de contratar a Javier para jugar un año aquí como jugador, el primer año del Inter Miami en el 2020, y después quedarse como entrenador y ayudarnos en el fútbol formativo. Y tenía en ese entonces una filosofía futbolística que para mí fue primero súper interesante de ver, y a los 5 años de ese entonces poder nombrarte hoy como entrenador, para nosotros un honor y un orgullo. Y hablo en nombre de mi hermano José, de David Beckham y todos que estamos en el club. ¿Y por qué Javier Mascherano? Primero porque aguarda las características humanas y los valores que nosotros como propietarios y como club quiero que se reflejen en el campo. Es un ser extraordinario, además de su trayectoria como un gran jugador de fútbol, es un gran ser humano y tiene una experiencia para nosotros descomunal en el hecho que ha sido el entrenador de nuestras promesas jóvenes y tiene experiencia con los jugadores más importantes de este club. Para mí, tener en representación de nuestro club día a día a Javier Mascherano, para mí es un orgullo personal, Javier, y bienvenido. Bueno, muchas gracias. You know, why Javier Mascherano? Number one is because he has the values and human characteristics that we as ownership value. In in Jose's name and in David Beckham's name, he embodies what we want. He embodies passion. He embodies hard work. You know, his trajectory as a player at the highest levels of football were extraordinary. But most importantly, again, are his human characteristics and his values and his coaching philosophy. And I think he will be a tremendous ambassador for our club on a day-to-day basis. So for me, it's an honor to have him heading our club. So with that, y con eso dicho, Javi. Bueno, buenos días a todos. Obviamente, gracias, Jorge, por tus palabras. Y bueno, nada, es un placer, un privilegio poder estar acá. Eh, la verdad que, disculpen, la, la verdad que, disculpen nuevamente, que bueno, es un reto mayúsculo para mí y, y bueno, lo tomo como eso, ¿no? Que poder entrenar a este club que tiene un proyecto muy ambicioso, que tiene obviamente grandes nombres, pero también, como dijo Jorge, gente muy joven que he tenido la suerte también de entrenar. Así que nada, con muchas ganas, mucha ilusión eh, por esta gran oportunidad que se me presenta en mi carrera. Disculpen, ¿eh?
Vamos a ver. Questions now. Michelle? ¿Ya está bien? Sí, sí, ahora estamos. El aire acondicionado de Miami es complicado. Um, Bienvenido, welcome, Michelle Kaufman from the Miami Herald. Mucho gusto. Todo el mundo sabe de tu carrera increíble como jugador, de todos los trofeos, pero hay escépticos que dicen que no tienes mucha experiencia como entrenador ni con el MLS. Entonces, ¿qué tú puedes decir a esa gente que dudan que si tú tienes las características para tomar este trabajo, que es un trabajo con mucha presión y el mundo entero están mirando porque leo? Entonces, ¿qué le puedes contestar? Gracias. No, obviamente que la gente, el mundo puede tener su opinión y es válida, claramente, pero estoy convencido que obviamente estoy capacitado para poder entrenar el equipo. Tengo mucha ilusión de poder hacerlo. La experiencia a veces en el fútbol eh, no tiene demasiado sentido. Es decir, a mí, más allá de que llevo 3 años entrenando o he entrenado las selecciones juveniles de la selección argentina, que siempre hay presión también, por más que sean selecciones juveniles, eh, también me avalan los prácticamente 20 años de carrera y todo lo que he vivido. Eh, Así que siempre que tomo una decisión, en este caso el hecho de haber venido a entrenar o haber aceptado la oferta de entrenar el Inter Miami es porque claramente estoy convencido que lo puedo hacer. No, no tengo ninguna duda. Pero bueno, más allá de todo lo que yo pueda decir, al final eh, los resultados y la temporada y el desarrollo y lo que vayan viendo, de ahí saldrá la opinión de que los escépticos estaban eh, en lo cierto o no, o estaban equivocados. Así que yo de momento obviamente tengo la ilusión y sobre todo me siento con la capacidad de poder hacerlo bien. Hola, buenos días, Javier, Andrea, Yanes de Deporte Total, bienvenido. Yo te quería preguntar, ¿qué te llamó la atención de la MLS? Porque la MLS es una liga que está en crecimiento, tiene muchas cosas buenas, pero también tiene cosas que son parte de una liga en crecimiento. ¿Qué te llamó la atención para decirle que sí a este proyecto? Bueno, Gracias. primero volver un poquito atrás, que es una liga que conozco porque estuve muy cerca de jugar. Lo que dijo Jorge es totalmente verdad. Quizás nunca se supo, lo sabíamos muy pocos, pero bueno, obviamente que de aquel momento ya tenía un conocimiento. Al venir Leo, al venir jugadores tan importantes al Inter Miami, como creo que todo el mundo, eh, obviamente uno la empezó a seguir mucho más, eso está claro. Y, y bueno, más allá de que yo creo que es una liga que está en crecimiento, es una liga que obviamente hoy en día está en los ojos del mundo, porque Leo Messi y muchos jugadores importantes, pero sobre todo Leo Messi, hace que eso ocurra. Eh, lo que te permite, obviamente, es a mí como entrenador dar un paso muy importante, empezar a entrenar en un equipo en el día a día, que era algo que yo no lo había hecho nunca y que era algo que estaba esperando también, ¿no? Creo que los 3 años en los que he estado en el seleccionado me han permitido tener la posibilidad de tener un conocimiento en cuanto a jugadores, en cuanto a una idea, en poder ir moldeando un modelo de juego y a partir de ahora, bueno, tratar de desarrollarlo en el día a día en un equipo que es totalmente diferente a una selección. Con respecto a otras cosas de la MLS, son diferentes, cosas diferentes, reglas diferentes en algún sentido, que bueno, habrá que acostumbrarse, adaptarse y no mucho más.
Mister Javier, bienvenido. Jaime Bernal de Todo en Jugadores Designados. Javier, ¿qué vio del equipo antes de venir? ¿Qué pudo ver? ¿Qué cree que le faltó o le falta al Inter de Miami? ¿Qué es lo que más le gustaría trabajar? Y en lo mismo, si pudiste hablar ya con Leo, con Luis, con Sergio, con Jordi sobre el equipo. Sí, sí, lo he visto, obviamente. Hemos tratado, no solo yo, sino todo nuestro grupo de trabajo, analizar un poco la temporada. Vale destacar que la temporada se divide en dos partes y depende cómo la quieras ver. La parte de lo que fue la temporada regular ha sido extraordinaria. De hecho, ha batido récord. Pero bueno, también tiene la otra parte que es quizás la decisiva, la más determinante, que son los playoffs y es lo que muchas veces en el fútbol te pasa que en el momento decisivo tenés uno o dos partidos malos y te vas a casa. Creo que no hay que quedarse solamente con la última etapa, hay que quedarse con la película entera y no con una parte de la foto. Y que bueno, que el equipo ha rendido a lo largo del año, de la temporada, ha rendido en un alto nivel, inclusive teniendo a Leo por mucho tiempo fuera. Es decir, no solamente en la Copa América, sino después de la lesión. Eh, no ha contado con Luis también en una parte por el tema de la Copa América. Así que yo saco muchos aspectos positivos, claramente hay otros por mejorar, los intentaremos trabajar desde el primer día, pero bueno, creo que hay una muy buena plantilla donde quizás con algunos detalles a mejorar va a seguir siendo competitiva. Y con respecto a hablar, sí he ido hablando con algunos de los chicos con que he tenido posibilidad. Soy un entrenador que me gusta tener mucho contacto con el jugador y a partir de eso también empezar a ver las sensaciones, conocer un poco el club. En definitiva, tratar de informarme en todo lo que puedo para empezar de la mejor manera a partir de enero. Por aquí. Aquí, profe. Javier Rodríguez de Fan Network TV y Jugadores Designados. Profesor Macherano, Miami es una capital para las Américas, representado por muchas culturas de muy diversos países, no solo de Sudamérica, sino del mundo entero. Sin embargo, Inter Miami no refleja esa multiculturalidad en el sentido de que países como Colombia, por ejemplo, no están reflejadas en la nómina. Van a tener el talento de otras partes que no están históricamente en Inter Miami oportunidad de jugar en su equipo. Mira, lo que puedo decirte yo es que obviamente a la hora de la selección de jugadores no nos ponemos a mirar el pasaporte. Tratamos de ver qué, qué jugadores necesitamos, sobre todo las posiciones, y a partir de ahí qué características tienen que tener. Eh, Después, obviamente, uno como entrenador siempre tiende a elegir jugadores eh, que uno tenga un cierto conocimiento y no tiene que ver solamente en lo deportivo, sino en lo personal, que haya un tema de un feeling y- y un conocimiento de la parte humana, que también es muy importante. El fútbol no es solamente táctica, sino hay que saber gestionar momentos, personas, grupos. Así que a partir de eso, te diría que bueno, en este momento quizás no lo hay, pero en un futuro podría haberlo. No creo que tenga que ver con un tema cultural o de pasaporte, sino con las características que necesita el equipo. Hola Javier, Franco Panizo de Miami Total Fútbol. Pregunta para los dos, que lo veo a Jorge ahí, un poco callado. Ah, ah, cuando se han sentado para mirar el 2025, que es el primer año de tus tres, hay bastante torneos, bastante campeonatos, el Mundial de Clubes, la temporada acá, el Leagues Cup, hay varios torneos. ¿Cuáles son las metas principales para el 2025 para Javier Mascherano como entrenador de Inter Miami? Bueno,
obviamente que se lo dije a Jorge, uno sería hipócrita si bien y promete títulos. Lo que uno tiene que prometer es trabajar para tener un equipo competitivo y creo que el objetivo obviamente del club es eh, luchar por todas las competencias en las que tenga que competir. Y luchar significa pelear hasta el último momento, llegar con opciones de títulos en todas las competencias. Sabemos que también, obviamente, en esta temporada tenemos el Mundial de Clubes, que claramente nos vamos a enfrentar a equipos mucho más poderosos que nosotros y con mucha más historia. Pero bueno, nosotros tenemos que armar el mejor plantel posible para poder competir con nuestras armas y hacer, sobre todo en lo que puede ser el Mundial de Clubes, el mejor papel posible. Después, con respecto a las otras competiciones, creo que estamos en condiciones de poder competir de igual a igual y poder tener opciones de llegar hasta el final con la ambición de ganar títulos. Por acá, Javier. Hola, hola, acá. Bienvenido, primero que nada, Manu Bravo de Cracks. Te quería preguntar, ¿qué porcentaje consideras que tiene que ver la buena relación que tienes con Leo Messi de que estés hoy acá? Y hablabas del Mundial de Clubes. ¿Cuál sería la expectativa realista en este momento del Inter Miami de cara a lo que se viene? Porque justo se acaban de oficializar los bombos y se viene un camino complicado para el Inter. Gracias. Bueno, mira, la relación con Leo que tengo, eso obviamente yo nunca lo he negado y no lo voy a negar. Tengo una relación de amistad por todo el tiempo que hemos jugado y porque nos conocemos hace muchísimo tiempo. Ahora, las decisiones, cómo se toman y cuál es la metodología, yo no tengo idea y eso tendrán que preguntárselo a quien toma las decisiones. Yo estoy contento de estar acá, eh, muy ilusionado y bueno, y con ganas obviamente, de poder demostrar lo que uno realmente vale. Al final es eso, estos desafíos están para eso, ¿no? Para tratar obviamente, mostrar qué condiciones y para qué uno está hecho. Ah, lo del Mundial de Clubes, perdón. Bueno, las expectativas lo dije recientemente, creo que obviamente sabemos que eh, eh, nos vamos a enfrentar a equipos muy poderosos con mucha historia, pero creo que también ese tipo de competencia es lo que te permite crecer, ¿no? Y bueno, iremos viendo, primero habrá que ver qué es lo que nos toca en el grupo y bueno, y tratar de competir de la mejor manera. Eh, pero bueno, antes de eso tenemos un largo camino con Champions de CONCACAF, con el comienzo de la MLS, así que primero centrarnos en el inicio. ¿Qué tal? Tony Martínez de TUDN. Tu llegada al Inter Miami marca un inicio en la era personal como entrenador en la liga de primera división deportiva y competitiva, pero no solo eso, sino que te abre las puertas para, como comentaban mis compañeros, para estar en un spot donde muchos otros entrenadores que tienen más años en esta carrera ansían poder competir, ¿no? Como Mundial de Clubes, como la Conca Champions, etcétera, de manera personal y no preguntando cuáles son las expectativas como equipo. De manera personal, ¿cómo te sientes con toda esta presión? ¿Es presión? ¿Es una motivación? ¿Cómo te pones tú en este spot? No, no, es un desafío. La verdad que eh, digamos, uno puede tomar las cosas de diferentes maneras. Yo lo tomo como un gran desafío donde se me ha presentado una oportunidad que no estaba en mi cabeza. Mi cabeza estaba en estar preparando el torneo sudamericano con la selección juvenil y se presentó esta oportunidad y claramente vi una gran oportunidad para dar un paso importante en mi carrera como entrenador. Y bueno, acá estamos. Creo que
De eso se trata. Hay que ser valiente. Cuando uno ve una oportunidad hay que aferrarse a ella y bueno, tratar de dar lo mejor. No, no hay muchas vueltas que darle a las cosas. Y nada, soy muy optimista que las cosas van a ir bien. Profesor, acá, Carlos Álvarez, de Sport Internacional Club Miami. Hablabas de la amistad que existe con Messi, que obviamente todo el mundo sabemos. Ahora compartes vestidor, pero tú de entrenador. ¿Cómo separar esa amistad que existe fuera del campo a la hora de tomar una decisión táctica dentro del campo? No, bueno, claramente que no solamente me une la relación con Leo, sino también tengo otros 3 jugadores en la plantilla donde eh, he jugado con ellos mucho tiempo, tengo una relación muy, muy cercana y eso yo no lo voy a negar, ¿no? Como se lo comenté a ellos, no voy a entrar un día al vestuario y negar que tengo una amistad. Me ha tocado en las Olimpiadas tener que entrenar a Otamendi, que era un amigo mío, y no hay problema, se separan las cosas. Una cosa es el trabajo, otra cosa es la amistad, más allá de que acá claramente creo que es mucho más fácil cuando uno tiene esa posibilidad de cercanía con el jugador, porque al final hay un conocimiento entre nosotros que quizás con otros jugadores yo no lo puedo tener porque recién va a empezar la relación, pero también te podría decir que con Federico, con Benja Cremacci, con Toto Avilés o con Facu Farías, también tengo una relación ya de conocimiento, porque bueno, los he tenido, con algunos he tenido que tomar una decisión dura, como a Facu Farías dejarlo fuera del preolímpico o como a Fede fuera de las Olimpiadas, y bueno, las decisiones, para eso me han contratado. ¿Qué te quiero decir? Que no me es difícil el tema de, de no mezclar las cosas, más allá de que mi relación seguirá obviamente de la misma manera. Yo se lo dijo a Jorge, se lo he dicho a Leo y a los chicos, yo no voy a poner en juego los años que he tenido o los años que tengo de relación con ellos por un cargo. No soy así. Para mí la vida va más allá del fútbol, más allá de que acá ahora todos estamos en lo mismo y nos involucramos para hacer las cosas de la mejor manera y para que el Inter Miami pueda estar lo más arriba posible. Buenas tardes, Javier, don Jorge. Javier, después de que finalice el Olímpico, ¿en qué momento es que llega esta comunicación para ti y qué tenías en mente, qué tenías en mesa ah, antes de que llegue la comunicación de la invitación de ser parte del Inter Miami? Don Jorge, cuando el Tata anuncia su partida, que otros nombres se barajaron, se especuló mucho de que Xavi podía ser una opción. ¿Esto fue rumor o sí hubo algún aproximamiento para que eso se concrete? Gracias. Bueno, no, obviamente lo comenté, yo tenía contrato con la Federación Argentina hasta 2026, eh, así que obviamente le agradezco a su presidente por entender que esto era un gran paso para mí y liberarme. eh, pero, pero bueno, obviamente estaba con el tema de lo que era el torneo juvenil que es ahora en enero, el sudamericano, que es el clasificatorio al Mundial Sub-20, y estaba de lleno a eso, involucrado en eso. Esto me agarró totalmente de sorpresa y fue todo muy rápido, muy, muy rápido, donde tuve que tomar una decisión y claramente, como dije anteriormente, eh, viendo que era un paso muy, muy importante en mi carrera, no tuve dudas en aceptarlo. En, en la noticia con la salida de Tata, como he dicho anteriormente, nos pusimos a la labor inmediatamente, es un sábado. Eh, Hicimos una búsqueda. Nosotros utilizamos mucha data en el club y obviamente tratar de buscar las características necesarias para lo que es nuestra plantilla, para lo que son nuestras ambiciones, además de la gran ilusión que tenemos para lo que nos trae el 25 con todas las competencias que vamos a jugar.
También como compartí, hablé con Leo, consulté con él y como lo hago con muchos jugadores y lo he hecho anteriormente. Como dije, creo que en esa conferencia de prensa de salida de Tata, nos demoró unas 2 o 3 días de en realidad llegar estamos mirando muy cercamente a 3 candidatos. Yo nunca dudé que iba a ser Javier Mascherano, que no lo sabía hasta que lo llamé, que fue a mediados de la semana. Y tomamos una decisión, nos movimos extremadamente rápido por 2 razones. Uno, en realidad, la temporada del 25 comenzó el día después del partido de Atlanta. Tenemos un gran reto como club, no solamente la Conca Champions, el Mundial de Club, el Leagues Cup, aspirar a ganar múltiples títulos, que es lo que nosotros aspiramos como club, pero en realidad yo creo que es un gran reto para el fútbol y para la liga norteamericana, porque en el Mundial de Club, tanto nosotros, el Inter de Miami, como Seattle, vamos a representar el fútbol de este país y la liga de este país frente a 30 de los mejores equipos del mundo. Y para nosotros es un reto, y nosotros también aspiramos a hacer lo mejor posible con la plantilla que podamos llevar, y creo que el beneficio de tener a Javier Mascherano aquí es que va a sacar el mayor rendimiento de toda la plantilla, tanto los jóvenes como los nuevos jugadores que se incorporarán, como las estrellas que tenemos, porque nuestra actuación, y vamos a jugar el primer partido del Mundial de Club el 15 de junio, creo en el Hard Rock Stadium, el sorteo es pasado mañana, y vemos eso con mucha ilusión. En realidad esta ventana invernal es donde nos vamos a poder nosotros nutrir para poder competir en los múltiples torneos. Obviamente queremos mejorar el club en todos los aspectos. Tuvimos una temporada regular extraordinaria. Los playoffs, y como compartí personalmente, fue un gran golpe para el club, pero es lo que es, hay que mirar hacia adelante y aspirar a más, y para eso lo hacemos. Y para nosotros era muy importante incorporar a Javi lo más pronto posible para que todo el mundo se ponga por la obra, porque esta ventana es de una importancia extraordinaria. In 2019, we're doing a multi-layer deal with playing his last year and then coaching. And for whatever reason to go through, it was my desire to have him here. I always admired him as a player and his characteristics, and I always thought that he would be an amazing mentor to our young players as our opening season. But 5 years later, he's here, so it's fate. Thank you. Gracias.